Voy a contarte algo que nunca dije en voz alta. No porque tema que no me creas, sino porque me da miedo que me preguntes por qué tardé tanto en darme cuenta. Pero supongo que toda historia empieza en el momento en que dejamos de engañarnos a nosotros mismos. Mi nombre es Elías Montaño. Y esta es la historia de la noche en la que creí ver a mi padre caminando por la vereda de un pueblo donde ya nadie lo recordaba, excepto yo. Había regresado a Santa Rueda, el pueblo donde crecí, después de años de evitarlo. Mi madre llevaba meses enferma y mis hermanos, como siempre, estaban demasiado ocupados para encargarse de ella. Así que me tocó a mí. Como de costumbre. Santa Rueda no era un lugar especial. Hacía calor incluso de madrugada, las calles de tierra soltaban polvo con cada paso y el silencio se escuchaba más que el canto de los pájaros. Ese silencio, profundo y casi espeso, era quizá lo único que nunca había cambiado. Esa noche, lo recuerdo como si alguien hubiera grabado cada segundo en mi cabeza, salí a comprar suero para mi madre. La farmacia estaba cerrando. Caminé despacio de regreso porque no quería llegar a casa. Desde que había vuelto, cada visita a ese lugar levantaba en mí una mezcla náusea y rabia que no entendía del todo. Fue en esa caminata que lo vi. A lo lejos, donde la calle de tierra se volvía curva, apareció una figura delgada. Llevaba un abrigo oscuro, cosa rara para el calor del pueblo, y caminaba inclinado como si cargara un peso invisible en los hombros. Incluso desde lejos pude notar que sus zapatos estaban cubiertos de barro seco y que su cabello, gris, le caía sobre la frente. Mi corazón se detuvo un segundo. O al menos sentí que lo hacía. ¿Papá? Susurré sin pensarlo. La figura se detuvo. No volteó. No dijo nada. Pero se quedó inmóvil. Me acerqué unos pasos. Oiga, quise decir papá, pero mi voz se apagó antes de que saliera ese sonido. La figura dio media vuelta y, sin darme tiempo a nada, salió corriendo hacia un callejón entre los árboles. Se perdió en la oscuridad con un movimiento torpe, como si no supiera bien cómo usar sus propias piernas. Me quedé ahí, parado en medio de la calle, sintiendo como el sudor se me enfriaba en la espalda. No podía ser él. Mi padre llevaba muerto más de 9 años. Yo mismo había estado en el entierro. Yo mismo había visto cómo bajaban su ataúd. Yo mismo había bajado la tierra encima. Pero la mente, cuando quiere jugar, es cruel. Y esa noche decidió jugar conmigo. No quise volver a casa con la cabeza llena de preguntas, así que caminé directo donde mi amigo de la infancia, Mateo. Él siempre sabía cómo bajarme a la realidad, tenía esa habilidad extraña de hacer que todo pareciera menos terrible de lo que era. Golpeé su puerta con insistencia. Tardó un poco, pero abrió, medio dormido. ¿Elías? Son las 11 de la noche, hermano, ¿qué pasó? Yo estaba tan alterado que apenas pude hablar. Acabo de ver a alguien. Alguien parecido a mi papá. Mateo frunció el ceño. No empecemos con eso, dijo mientras se rascaba la cabeza. Tu papá está muerto, Elías. Todos lo sabemos. Y tú más que nadie. Ya sé que murió. Pero este hombre, Mateo, te juro que se movía igual. Caminaba igual. Y llevaba, no me vas a creer, el mismo abrigo viejo que usaba mi papá para ir al campo. Mateo soltó aire. Tal vez viste a uno de los borrachines del barrio de arriba. A veces se disfrazan, ya los conoces. No era un disfraz, respondí. Mateo se encogió de hombros. Mira, mañana lo hablamos. De verdad estoy muerto de sueño. No insistí. No quería sonar más loco de lo que ya me sentía. Los días siguientes fueron peores. El hombre del abrigo seguía apareciendo. A veces lo veía sentado en una banca. A veces lo encontraba caminando entre los árboles al borde del río. Otras veces, simplemente estaba parado frente a las casas, sin moverse, sin mirar a nadie, como esperando algo. Y cada vez que yo me acercaba, huía. Corría como si le diera miedo que yo lo alcanzara. Comencé a evitar salir de noche. Y cuando lo hacía, llevaba las manos en los bolsillos para evitar que temblaran. Empecé a dormir mal. Soñaba con pasos arrastrándose por la casa. Con respiraciones ahogadas. Con una mano llenando de barro las ventanas. Mi madre, por su parte, empeoraba. Sus pastillas costaban más de lo que yo ganaba. Y aunque me partía el alma admitirlo, a veces pensaba en volver a la ciudad y mandar dinero desde lejos, como hacían mis hermanos. Era cobarde, lo sé. Pero cuidar a alguien que nunca te cuidó, desgasta. Esa sensación constante de culpa era una piedra que me hundía más y más cada día. Todo se volvió peor cuando me cruzó la anciana del barrio, doña Remedios,
una mujer que sabía absolutamente todo de todos. Elías, me detuvo de golpe. ¿Por qué anda tu padre caminando por la vereda a estas horas de la noche? Sentí que se me helaba el cuerpo. ¿Qué dijo? Que tu padre anda penando, hijo. Lo vi anoche cerca del molino viejo. Se veía flaco, sucio, igualito a como quedó después de lo que le pasó. No descansa, Elías. Y no descansará hasta que cumplas lo que prometiste. Tragué saliva. ¿Qué se supone que prometí? La anciana frunció el ceño como si la respuesta fuera obvia. Cuidar de tu madre. ¿O ya se te olvidó que fue lo último que él te pidió? Tuve un impulso de gritarle. De decirle que mi madre apenas intentaba hablarme. Que todo lo que hacía parecía insuficiente. Que yo también tenía límites. Pero solo dije. Yo la cuido. No mientas, respondió ella sin suavizar la voz. La dejas sola demasiado tiempo. Y cuando estás ahí, estás con la cabeza en otro lado. ¿Crees que los muertos no lo ven? Yo cerré los puños. No tengo dinero, señora. No puedo comprarle todo lo que necesita. ¿Qué quiere que haga? Doña Remedios clavó sus ojos en los míos. Aceptar tus errores, hijo. Nadie descansa cuando alguien les falla. Ni los vivos, ni los muertos. Y se alejó sin decir más. Yo me quedé plantado en medio de la calle, sintiendo que el mundo se encogía alrededor de mi pecho. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir huyendo del fantasma, real o imaginario, de mi padre. Tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Esperé a que el pueblo quedara en silencio. A que las luces en las casas se apagaran. A que mi madre cayera dormida después de su té. Y salí. La vereda de Santa Rueda parecía aún más larga en la oscuridad. Las plantas se mecían con el viento caliente y la luz amarilla de los faroles era débil, casi inútil. Me detuve en el camino donde lo había visto por primera vez. Respiré hondo. Y entonces lo vi. Ahí estaba. De pie. Quieto. Con el abrigo sucio, la cabeza inclinada y los brazos a los lados como si pesaran toneladas. Sentí que me ardían los ojos. No de miedo, o no solo de miedo, sino de una tristeza que no sabía que tenía guardada. Me acerqué despacio. Él no se movió. Si eres tú, dije con voz temblorosa. Por favor, mírame. Nada. Di 2 pasos más. Papá, yo. Las palabras se atoraron en mi garganta. Cerré los ojos. Y sin pensarlo, me arrodillé en la tierra seca. Perdóname, murmuré. Sé que no he sido el hijo que esperabas. Sé que dije que cuidaría de mamá, pero no he podido hacerlo como debería. No tengo fuerzas. A veces siento que no puedo más. Pero si esto es lo que necesitas para descansar, aquí estoy. Te lo juro, lo haré. No sé cómo, pero lo haré. Sentí entonces pasos acercándose. Su sombra creció frente a mí. Una mano, fría, áspera, rozó mi cabello. Abrí los ojos. La vereda estaba completamente vacía. El hombre se había esfumado. O quizás nunca estuvo ahí. Desde esa noche, algo cambió en mí. No era valentía. Era aceptación. O resignación, quizás. Me dediqué a mi madre como nunca antes. Pidió disculpas que jamás pensé escuchar. Me permitió cuidarla. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba donde debía estar. Pero aquí va el giro que nunca pude decir en voz alta. El hombre del abrigo oscuro. Nunca existió. O mejor dicho, no era quien yo creía. Un mes después, mientras ordenaba el armario viejo de mi padre, encontré algo. Un abrigo negro. El mismo abrigo. Con el mismo desgaste. La misma costura rota en la manga. Completo. Limpio. Guardado en una caja. Mi padre jamás lo había sacado del armario en sus últimos años. El hombre que yo había visto. No podía ser él. Y entonces lo entendí. El hombre en la vereda no era un muerto que regresaba. Era yo. O más bien, era lo que yo tenía miedo de convertirme. Esa figura delgada, rota, sucia, escapando de mí cada vez que intentaba acercarme. Era la imagen que mi mente construyó del hijo que estaba fallando. Del hombre que huía de sus responsabilidades. Del adulto que no quería enfrentar su pasado. No vi un fantasma. Vi mi culpa caminando por el pueblo. Vi mis miedos escapando por entre los árboles. Vi la forma que habría tomado mi vida si seguía huyendo, si seguía dejando a mi madre sola, si seguía volviendo la vista a otro lado. El toque en mi cabeza aquella noche. No vino de una mano. Fue un viento suave. O tal vez mi propio movimiento al inclinarme. Pero no importó. Porque aunque no fuera real, ese momento me cambió.
Y nunca volvió a aparecer el hombre del abrigo. Ni una sombra. Ni un paso. Ni una figura entre los matorrales. Porque cuando enfrenté mi culpa, la figura dejó de tener un lugar donde esconderse. Hoy, años después, mi madre ya no está conmigo. Y aunque todavía cargo con errores, con vacíos, con cosas que no dije, no tengo miedo de caminar por la vereda de noche. Porque entendí algo que nadie me había explicado. No hay peor fantasma que la versión de ti mismo a la que le tienes miedo. Y no hay descanso posible hasta que decides enfrentarlo. Ahora sí puedo decirlo sin temblar. El hombre del abrigo oscuro nunca fue mi padre. Era yo. Antes de aprender a perdonarme.